Nacional de Literatura, que realiza cada año en vinculación con la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán de Ocampo. Y le hemos publicado esta novela hace apenas 2 meses, que acaba de salir de la imprenta, en una coalición tripartita entre la Secretaría de Cultura de Michoacán, la Universidad Veracruzana y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Damos la bienvenida a nuestros ponentes y le cedo la palabra a la maestra Adriana Cerda, directora de literatura de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Muy buenas noches y muchas gracias. Con permiso. Perdón. Sí, muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El Instituto Nacional de Bellas Artes, la Universidad Veracruzana y la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán les damos la más cordial bienvenida. La novela es ese gran combate que libra el escritor consigo mismo, porque hay en ella todo un mundo, todo un universo, en que se debaten juegos capitales del destino humano. Julio Cortázar. Reciban un cordial saludo por parte de la doctora Silvia Figueroa Zamudio, secretaria de Cultura del Estado de Michoacán. Agradezco la invitación por parte del maestro Genei Beltrán, así como del maestro Marco Tulio Aguilera. Es un gran honor para mí estar aquí en esta mesa con ustedes. Agradecemos contar con la presencia del doctor Edgar Valencia, director general de la editorial de la Universidad Veracruzana, así como de distinguidas personalidades que nos acompañan esta tarde en la presentación del libro Formas de Luz, el sentido de la melancolía, de Marco Tulio Aguilera Garramuño, ganador del Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2017, como la culminación de una convocatoria a nivel nacional, la cual busca promover la creatividad y amor por las letras, cuyos ganadores forman parte de la historia de la literatura nacional. A continuación, daremos la palabra para que nos haga sus comentarios sobre la obra a Joaquín Díaz Canedo, editor y traductor. Fue director editorial y de producción de la Editorial Difusora Internacional de 1987 a 1993. Fue gerente de la editorial Joaquín Mortiz. Fue gerente editorial de texto universitario y referencia profesional del Grupo Patria Cultural. Ha dirigido editorial Guío, libros y videos, Yo tengo las una secciones de la publicidad Universidad que se llama Veracruzana y el Garra Fondo News, de Cultura Garra News. Económica, cargo que ocupó hasta el 15 de enero de 2013, cuando fue nombrado director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONALITEG. A partir de 2017 dirige publicaciones y fomento editorial de la UNAM. Adelante, maestro. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes. Bueno, yo agradezco la invitación a presentar esta novela. Te agradezco, Marco Tulio, que no te arredres de que te presente yo de nueva cuenta. Me invitó también a la FILU de Jalapa hace unos meses, cuando recién había salido la novela, que tuve yo que leer, quiero decir, en PDF, lo cual es bastante incómodo. Pero en fin, se me hace más fácil ahora porque ya no la tuve que volver a leer. Primero me llama la atención de esta novela, que es una novela un poco, se aparta un poco de lo que ahora se lee, se escribe, que está, pues, qué remedio, ¿verdad?, muy contaminado por la historia inmediata del país, ¿no? El narcotráfico, la violencia. Pienso en los libros últimos de Fernanda Melchor, o de Antonio Ortuño, o de Emiliano Monge, o de Martín Solares, o de Elmer Mendoza, u otros que son, digamos, historia antigua. Hay otra, digamos, grupo de escritores que le interesa recuperar episodios de la historia en forma novelada. Todos ellos son muy conocidos. Pienso en Paco Taibo II, en Eduardo Antonio Parra, en Eugenio Aguirre. Y esta es una novela, pues, más del ámbito íntimo. Es una novela que en realidad puede pasar en cualquier lado, más o menos ahora, pero tampoco tiene por qué ser muy, muy moderna, digamos, ¿no?
Hay pocas, eso es porque hay pocas referencias al mundo exterior dentro de la novela. No se comentan cosas sociales, no se comentan cosas políticas. Es una novela que pasa prácticamente dentro de una casa con algunas salidas. Y es una novela también de una relación de pareja. Más adelante aparece un hijo que empieza a tomar protagonismo hacia el final, pero en realidad es una novela de una crisis de pareja. No hay que olvidar, claro, que como lo ha dicho ya Félix Guattari, el ámbito íntimo también es esta cosa que se llama biopolítica, o que las relaciones sociales finalmente se meten dentro del ámbito de los sujetos, entonces pues también es una novela que corresponde con nuestra realidad. Es una novela más literaria, la anécdota es un poco, no evoluciona mucho, es una situación como reiterativa, y es una novela también reflexiva, digamos, ¿no? Es una novela donde el protagonista se pregunta mucho pues, sobre qué es lo que le pasa, cuál es el sentido de las cosas, de lo que le está pasando, más que el sentido de la melancolía propiamente. Y tiene un tono un poco de comedia, un poco denigratorio, ¿no? El personaje pues, se alcanza a ver a sí mismo y le parece un poco un personaje con el que no sabe qué hacer, y es parte un poco de su crisis. Es una novela amorosa, es una novela que va construyendo su propio tiempo, y eso pues es en general lo que uno espera de cualquier novela, ¿verdad? Que lo acabe uno metiendo en un tiempo que es el propio de la narración. La anécdota es muy simple, no les voy a vender la trama porque eso lo empieza diciendo en la primera página, pero es de un día para otro una relación de pareja se pone en tensión, digamos, hasta prácticamente romperse. Ventura, que es el personaje, no recibe, como contrariamente a lo que estamos ahora celebrando, espera un premio literario muy importante, cree que está a punto de ganárselo y de pronto se entera que no lo ha recibido. Y además su mujer, que se llama Tanasia, descubre, por casualidad, asomándose a la computadora de Ventura, que tiene que reinterpretar su literatura como en realidad una bitácora de sus engaños amorosos. Sé que los cuentos, que la ficción en realidad es una biografía, que los cuentos y las novelas son la celebración de sus hazañas sexuales. Entonces, pues obviamente se disgusta muchísimo con Ventura y lo empieza sistemáticamente a confrontar y a enjuiciarlo. Y entonces Ventura con esto pues empieza a desarmar, realmente empieza a no saber realmente cómo reaccionar, no saber realmente si lo que está haciendo es correcto, empiezan por no terminar sabiendo quién es él mismo, ¿no? Le entra un complejo de culpa tremendo, se empieza a autodenigrar él mismo y se empieza a obsesionar con el tema del pecado de la lujuria, ¿no? Y como contraparte, pues Atanasia se convierte en un ángel, se convierte en una mujer inaccesible, con la que prácticamente poco se puede comunicar, aunque hay pequeñas, digamos, vueltas a cierta normalidad, pero en realidad Atanasia se convierte en un personaje un poco inexplicable, digamos, ¿no? En general la novela juega con cierta, creo que yo con bastante tino, con cierta ambigüedad en relación a las circunstancias, ¿no? Al momento, a los lugares, no parece cuadrar mucho el modo de vida con la ocupación de los personajes. En fin, es una novela que desdibuja un poco y eso la hace, creo yo, más eficaz en cuanto a transmitir esta sensación como de angustia, como de encierro, que es un poco su tema. Entonces lo que pasa es que de un día para otro el protagonista no se reconoce, y eso hay una novela muy conocida en donde eso pasa de una manera radical. Entonces ustedes recordarán que es la metamorfosis, digamos, donde Gregorio Samsa se despierta convertido en un insecto, de espaldas sobre el caparazón y moviendo las patas sin poderse levantar de la cama. Entonces es algo más o menos parecido, digamos, ¿no? Siempre hay que recordar como la secuencia de lo de la metamorfosis. Hay una sorpresa, hay una cierta alarma, luego hay como que hay una cierta costumbre y una indiferencia y terminan olvidando al pobre Gregorio Samsa, que se muere ahí tirado, a nadie le importa finalmente. Aquí por suerte no es así. Entonces aparecen señales ominosas que vienen de fuera, irrumpen como en la rutina familiar, que en realidad no la conocemos como tal, empieza a dibujarse hacia el final, como que se recupera, pero lo que parece es un poco un caos, ¿no?
irrumpen fuerzas que no tienen un agente o un responsable muy claro y que se ciernen sobre Atanasia, ¿no? Le pasan accidentes muy raros, tiene unas enfermedades rarísimas, le llaman por teléfono y la amenazan. Y además se burlan de él todo el tiempo porque le hacen ver que pues, él no la cuida, que no la protege, que no se ocupa de ella. Y Ventura no se puede imaginar quién puede querer destruirlo con tanto afán, porque lo primero es achacar su circunstancia a esta extraña voluntad que se empeña en acabar con él, digamos, ¿no? Serán celos, digamos, de algún antiguo amante o de él o de ella no lo conoce, pero de él desde luego sí, es justamente lo que da inicio a la novela, cuando la Atanasia descubre todas sus peripecias sexuales, o envidia literaria de alguno de sus escritores, ¿no? Del medio, es un medio pues un poco mezquino, lo hace ver así, ¿no? O en realidad es la culpa misma que se exterioriza como agentes externos, es como una especie de, hay que recordar el famoso corazón delator de Edgar Allan Poe, ¿no? Que entierra al cadáver y entonces empieza a oír que el corazón late debajo. Pero se ve sujeto a una especie de proceso, volviendo a Kafka, es decir, se ve también como víctima de un juicio, de cosas que le pasan que no consigue entender. O también puede ser, y él mismo lo dice y lo piensa, pues que él en realidad es dos personas, ¿no? Es una persona llevadera, normal, y de pronto en otras circunstancias es un demonio, ¿no? Otra vez hay otro tema muy conocido, esta vez de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es de Stevenson, Robert Louis Stevenson. Bueno, y pasa revista a la cantidad de escritores que han tenido un problema de bipolaridad, ¿no? Hemingway, Cabrera Infante, Virginia Woolf, el propio de Allan Poe, Lord Byron, Tennessee Williams, Ezra Pound, Churchill, Schumann, también un escritor, Mary Shelley. Bueno, entonces dice, bueno, a lo mejor realmente soy víctima de un desbalance químico, ¿no? Soy melancólico, fisiológico. Entonces la mirada se le va haciendo corta, como miope, como reiterativa, ¿no? El pasado que recuerden en medio de esa crisis como que no tiene una articulación clara, parece un déjà vu todo el tiempo, ¿no? Y ese es este emborronamiento también construye precisamente, como decir, es un mérito de la forma de escribir, porque construye muy claramente esta dinámica mental. Cuando se está leyendo, pues el lector no puede evitar sentirse un poco también con esta dinámica, ¿no? Todo es un presente un poco difuso, y es esta especie de inverosimilitud, ¿no? Hay calles, hay unos autos, hay una casa de cierto lujo, ¿no? Una guacamaya que finalmente vuela, pero no queda claro dónde cuadra todo eso, ¿no? Y el propio Ventura dice es que todo es otra cosa en realidad, ¿no? La realidad es distinta, ¿no? Nunca la entendemos del todo, ¿no? Y luego nos lo explica, dice, es tan pesada la melancolía y tan duro el olvido que cuesta trabajo recuperar lo perdido en la flecha del tiempo. Imaginen ustedes tratar de ver a la flecha en pleno vuelo y en cada uno de los puntos que recorre antes de llegar a la meta. Alude a la famosa paradoja de Zenón, digamos, ¿no? Que la flecha nunca llega al blanco porque antes de llegar tiene que llegar a la mitad, y antes de llegar a la mitad de la mitad, y entonces la flecha en realidad nunca se mueve. Eso es lo que estoy intentando hacer, dice. Se enclaustra el protagonista, básicamente se encierra, y cuando no se encierra en realidad empieza a tomar una vida muy rutinaria, ¿verdad? Se vuelve un símbolo de su estado mental y de su estado físico, sus partidos de básquet, ¿no? Donde gana, pierde, con sus amigos, con gente más joven, pero nada le aclara exactamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Piensa si será un muy mal escritor, ¿no? Se refugia, bueno, pues en la forma de sexualidad que puede llevar a cabo solo, y ahí me recuerda también a este otro gran personaje de la literatura, de La conjura de los necios, el famoso Ignatius T. Riley de John Kennedy Toole, ¿no? Sí. Que es otro gran filósofo de Couch también, T. Riley, muy tomista él, ¿verdad? Pero siempre está dándole vueltas a la vida. Y esta visión que se va cortando también, como miope, como que no se da cuenta realmente de las cosas, también recuerda a estos personajes de Beckett que tienen una visión como prácticamente que no se ven la punta de los dedos, ¿no? Como recuerdo, por ejemplo, Molloy, ¿no? Que todo parece que pasa en centímetros, ¿no? Que no se mueve, y es una cosa angustiosísima.
Y dice el Ventura, en la narración, dice, Wurzel compara la depresión con un pantano en el que se va hundiendo la persona y con una niebla en la que pierde toda perspectiva. Esto es lo que va pasando en la propia narración. Es interesante porque cada vez que hay un narrador omnisciente que intenta salir, levantar la cabeza por afuera de la novela y contarnos lo que pasa, inmediatamente el autor lo vuelve a jalar, o sea, vuelve a la primera persona de Ventura, ¿no? Y finalmente van pasando los días y pues no se aclara nada, ¿no? Y entonces es esta defensa de construir contra el caos un orden, pues de estos de obsesivo compulsivo, ¿no? Un orden minucioso, trivial, de llevar anotadas todas las cosas, ¿no? Y se vuelve, le empieza a entrar también un sentimiento místico, un sentimiento un poco religioso, porque claro, se ve totalmente separado de sus referencias tradicionales, digamos, ¿no? Se ha perdido. Pero bueno, finalmente también hay esta idea de rito de pasaje, de viaje, ¿no? Vuelve un poco a su casa, se vuelve a ubicar allí y acaba también volviendo a Ítaca, rescatando a Atanasio de sus pretendientes, o aquella amenaza se pierde, también se desdibuja, ¿no? Nunca se supo realmente qué era. Deja todas las pastillas, todo lo que tomaba, y se empieza a reconciliar un poco, pues finalmente dice, bueno, en realidad a lo mejor no pasó nada, ¿no? Sino simplemente las cosas pues, son ahora distintas, ¿no? Pero es bonito lo que pone, porque dice, ya no veo frente a mí una puerta o una ventana iluminada en medio de la oscuridad, que es lo que estaba tratando, ¿no? Se sentía como una cosa oscura y no encontraba para salir de allí. Dice, para mí todo es luz, incluso el mal, la perversidad son formas de la luz, que es el título de la novela. Y dice luego, no tenía razón Dante. Dice, no es cierto que los que entran al infierno deban perder toda esperanza. Dios existe. El infierno es en realidad la única puerta verdadera del cielo. Bendita melancolía, bilis negra, fuente de la mayor dicha, fuente de la eterna juventud. Solo los que han habitado el infierno y han regresado para contarlo pueden ser auténticamente felices. La intensidad de la vida se mide por la intensidad de la pena. El mundo está bien hecho. Una dicha constante, como una flecha que siempre mira hacia adelante, no puede ser más que el resultado de un camino de desventura, de represión, de autotortura. La melancolía de los pasados años pudo haber sido simplemente un castigo de Dios. Entonces finalmente acaba siendo una especie de rito de pasaje, insisto, no tanto como lo suelen ser de la adolescencia, la edad adulta, sino más bien de la edad adulta hacia la vejez, digamos, un tránsito a la reconciliación con lo pasajero de la vida y finalmente con el tema de la muerte, ¿no? Entonces yo creo que esa novela, pues muy lograda, creo que el tema se resuelve realmente metiendo al lector muy dentro del personaje, es un poco angustiosa la novela de leer, ¿no? Pero bueno, tiene uno también como lector, se redime al final, llega al final a un buen término. Muchas gracias. Muy bien.